Ok, bueno, vemos en esta imagen claramente nuestro tejido óseo. Vemos ahí pues esa zona del hueso. En la parte superior, si ustedes se percatan, hay un montón de orificios pequeños, que sí es cierto, así presenta nuestro cuerpo, bueno, perdón, nuestros huesos. Y luego ven en la parte inferior de esa misma imagen una parte compacta, ¿no? Una parte que está completamente dura, sin ningún tipo de orificios. Bueno, veremos en un momento cuáles son esas zonas que se encuentran en el tejido. Vemos aquí una microfotografía del tejido óseo. Ustedes ven claramente aquí, de forma circular, ¿sí? De forma circular, cómo se van distribuyendo las células las células en la matriz ósea. Un momento, no te preocupes, veremos qué es la matriz ósea y sus componentes. Bueno, vemos aquí se ha realizado un corte transversal, ¿sí? Un corte transversal al hueso, y se está observando aquí las matrices óseas. Cada línea, bueno, circunferencia que tú observas aquí, se llama trabécula. ¿Ya? Cada nivel se dice trabécula ósea. Bueno, vamos a avanzar ahora con el concepto. ¿Qué es el tejido óseo? Veremos que es un tipo de tejido conectivo, ¿correcto? Estamos en el tejido conectivo, que se encarga, o sea, está caracterizado por ser el más resistente a la tensión, ¿no? Y es el más rígido del cuerpo. Eso es cierto, ¿no? ¿Y por qué es el tejido más rígido del cuerpo? Porque está conformado por sales. Claro, esas sales minerales le brindan la dureza a este tejido. ¿Qué característica presenta el tejido óseo? Primero, presenta escasas células, ¿correcto? Las células no hay, o sea, tipos de células, son pocos tipos de células, a lo mucho que vemos que hay 3 básicas, ¿correcto? Abundante sustancia intercelular, es decir, las células están muy alejadas una de otra. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de sales, pues. Toda la zona de la matriz extracelular está conformada por sales, y esa sal obviamente brinda la dureza de ese hueso. Está rodeado por una membrana conectiva denominada periósteo. Es vascularizado, es decir, hay vasos sanguíneos en esta zona. Y su nutrición se realiza mediante la difusión a través de canalículos que atraviesan la sustancia intercelular, ¿no? Además, vemos que en su totalidad o en conjunto se denomina esqueleto. Vemos claramente que ese tipo de tejido conectivo ya presenta poca cantidad de células, pero sí hay una gran cantidad de sales, las cuales van a brindar la dureza a ese tipo de tejido, ¿no? Las funciones son variadas, ¿sí? De nuestros huesos. La más importante, creo yo, es el soporte, ¿no? Es el soporte para las partes blandas del organismo. Si recordamos, por ejemplo, el tórax, ¿sí? Vemos ahí los huesos del tórax, como las costillas, como el esternón, van a proteger, a los tejidos blandos, ¿no? De los pulmones, del corazón, entre otros más. En él, o sea, en estos huesos, se van a insertar los músculos esqueléticos. Claro, ¿no? Deltoides, sartorio, esternocleidomastoideo y los demás tipos de músculos se van a insertar a los huesos, ¿no? Protege órganos vitales al formar la cavidad craneana torácica. Claro, en el cráneo, por ejemplo, que es una capa gruesa de huesos y donde hay la mayor cantidad de huesos también, vemos que protege a la masa cerebral, ¿no? No solo cerebro, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, tronco encefálico, entre otros órganos nerviosos más. Es que es una zona, digamos así, muy delicada, es por eso que el cráneo es muy duro. Claro, el cráneo, cuando hagamos ya en el, creo que es sistema nervioso, ¿ya? O sistema óseo, si me equivoco, vamos a ver más a fondo cuáles son las capas del cráneo, porque hay distintas capas. El cráneo es la parte externa, pero debajo de ello hay ciertas capas antes de llegar a la masa cerebral. Hay distintas, ¿no? Las aponeurosis, por ejemplo, ¿no? La aponeurosis, está la pia madre, dura madre, aracnoides, entre otras capas más, que están por encima de la masa cerebral, pero por debajo del cráneo. Presenta la médula ósea roja, la cual tiene un papel hematopoyético. Como hicimos la clase pasada, en tejido sanguíneo, vimos nosotros que la sangre se formaba ¿dónde? En la médula ósea, ¿verdad? En la médula ósea de los huesos. Justamente nos menciona aquí la médula ósea roja que está en los huesos, ¿no? Específicamente en el tejido esponjoso, que hablaremos en un momento acerca del tejido esponjoso. Forman con los músculos esqueléticos un sistema de palancas que hace posible el movimiento. Claro, el movimiento que tú y yo realizamos al caminar, saltar, comer, jugar, correr, etcétera, es gracias a los músculos esqueléticos. Pero esos músculos no pueden moverse por sí solos. ¿Qué necesitan?
insertarse en los huesos. Es por eso que el sistema locomotor, el cual comprende músculos, huesos y digamos también cartílagos, porque son parte del movimiento, pero más músculos y huesos, ¿no? Que realizan articulaciones para poder movilizarse. Elementos estructurales. Vamos a ver dos elementos estructurales. El primero son las células. ¿Qué células conforman el tejido óseo? Primero vemos los osteoblastos. El osteoblasto es la célula madre, digamos así. Es la célula originaria. Es la célula que va a dar origen o va a sintetizar el componente orgánico de la matriz ósea, llamado osteoide. ¿Ya? El osteoide es el componente orgánico de la matriz ósea. Al secretar sustancias osteoides a su alrededor, quedan encerrados en lagunas denominados osteoplastos, convirtiéndose entonces luego en osteocitos. Es decir, entonces los osteoblastos, ¿a qué tipo de célula van a originar? Van a dar origen a los osteocitos. Y en un momento hablaremos qué son los osteocitos y qué importancia radican los osteocitos. Vamos a ver entonces a los osteocitos, que son las células funcionales del hueso. Si tú lo ves así, a grosso modo, su forma que presenta, pues se parece a una neuroglía, ¿no? Por la forma estrellada, ¿no? Parece, ¿no? Pero vemos que los osteocitos son células óseas maduras. Su principal actividad metabólica es mucho menor que la del osteoblasto. Se comunican con otros osteocitos a través de numerosas prolongaciones citoplasmáticas. A través de estas prolongaciones reciben los nutrientes suficientes para su supervivencia. Es decir, estas prolongaciones que sobresalen de su membrana celular van a permitir comunicarse con ¿qué? Con otros osteocitos también, ¿verdad? Para que realicen pequeños puentes de comunicación y puedan, entre ellas, pues, para la redundancia, comunicarse. Dijimos un momento que los osteocitos son las células funcionales del hueso, es decir, son las células más importantes a nivel óseo. Son las que permiten el crecimiento óseo. Claro, cuando tú estás en crecimiento, porque ya está, muchos de ustedes han tenido su crecimiento, ¿ya? Cuando están en su crecimiento máximo, entre los 9, 10 años, has observado claramente, o se observa claramente que los osteocitos comienzan a reproducirse, realizando distintos tipos de divisiones para dar lugar, ¿qué cosa? Para dar lugar a más osteocitos y de esa forma el hueso comience a elongarse. Claro, obviamente la actividad metabólica del osteocito tiene un límite, ¿no? Porque obviamente esta célula llega hasta cierta edad y luego ya deja de reproducirse. Solamente se regenera, más no hay una mitosis acelerada, ¿ya? Los osteoclastos, por el contrario, son las llamadas células de remoción ósea. ¿Y qué es una célula de remoción ósea? Estas células gigantes, que tienen varios núcleos, su función más importante es la remodelación del hueso, llamada resorción o remoción ósea. ¿Qué es eso? Comienzan a fagocitar a osteocitos. Todo aquel osteocito que esté, pues, de repente muy dañado o muy ya envejecido por motivo de la edad, entonces el osteoclasto tendrá que ir y fagocitarlo, ¿no? Lo fagocita a dicho osteocito. Es por eso que depende del ritmo de vida de cada persona, va a variar también la actividad del osteocito. ¿Eso qué quiere decir? Si tú llevas una vida, haces ejercicio, deportiva, normal, ¿no? Salir a correr en las mañanas, cada cierto tiempo. Entonces tu cuerpo está bien sano y está oxigenado. Cuando llega la etapa de la ancianidad, pues llegará a los 70 años y normal, tu cuerpo estará erguido, podrá seguir corriendo, etcétera. Pero en contraposición, tú has visto otros ancianos de la misma edad, 70 años, que están doblados, encorvados, en silla de ruedas, no pueden ni caminar. ¿Por qué esa diferencia con otros ancianos de 70 años que están bien saludablemente y pueden hacer ejercicio? Porque ha dependido mucho de su ritmo de vida. Entonces, sus células no están tan envejecidas. ¿Y por qué menciono esto? Porque los osteoclastos son los que comienzan a destruir a los osteocitos que están dañados y comienzan a aparecer las enfermedades óseas, osteoporosis, reumatismo, osteopenia, etcétera. ¿Y por qué pasan esas enfermedades? Porque comienzan a disminuir la cantidad de osteocitos. ¿Pero es culpa del osteoclasto? No. Su función es fagocitar a los osteocitos que están envejecidos y dañados. Esa es su función. Entonces los osteocitos comienzan a disminuir en cantidad y los huesos comienzan a debilitarse. Y al comenzar a debilitarse los huesos, comienzan a aparecer las enfermedades óseas que ya te mencioné hace un momento, chicos. ¿Ok? Entonces, avanzamos.
Bueno, en resumen entonces, en este gráfico está el resumen de todo. Vemos los osteocitos, que son las células más importantes del tejido óseo, mantiene el tejido óseo. Los osteoblastos, que forman la matriz ósea y dan lugar a los osteocitos. Los osteoclastos los encargan de la remoción ósea o reabsorción ósea también. Y bueno, acá hay una célula adicional, que es la osteoprogenitora, que es la célula madre de todas. Es decir, esta osteoprogenitora es aquella que da lugar ¿a quién? Al osteoblasto y al osteoclasto. Luego el osteoblasto da lugar recién al osteocito. ¿Sí, chicos? Entonces, esas células se distribuyen en el tejido óseo. Ya vimos la punto A, que son las células. Vamos al punto B, que es la matriz ósea. En la matriz ósea vamos a encontrar dos componentes. El componente orgánico de los huesos y el componente inorgánico de los huesos. El componente orgánico de los huesos está formado por los osteoblastos, ¿no? Que muchos que producen la sustancia osteoide, que es la parte orgánica que no presenta sales. El principal componente del orgánico van a ser las fibras de colágeno, que su equivalencia es de 90 al 95%, es una gran cantidad, ¿no? Y el 5% restante corresponde a un medio homogéneo llamado o formada por proteoglucanos. Los componentes inorgánicos, básicamente aquí hablamos directamente de las sales, ¿no? La parte inorgánica es netamente sales, ¿ya? Y vemos que la sal más abundante de los huesos es la hidroxiapatita de sodio, ¿ya? Son cristales de sales que se acumulan o se forman parte del componente inorgánico. Vemos en la imagen de la derecha, ¿sí? En la imagen de la derecha, por ejemplo, aquí mira el conducto de Havers. El conducto de Havers es aquel, mira, circulito que está en el medio de los osteomas, o llamado sistema de Havers, ¿no? En ese huequito chiquito, oscuro, ahí se encuentra el conducto de Havers, ¿no? Vemos en la imagen, bueno, ese sufrió un corte transversal, bueno, doble corte, ¿eh? Arriba transversal y abajo es un corte frontal, si no me equivoco, ¿sí? Y vemos claramente estos orificios, mira cómo se ven por dentro, mira, por dentro ese orificio, ¿qué conforma? Toda una red, ¿no? Toda una red, una red de caminos, ¿no? Ahora, vemos que el periósteo es la capa más externa del tejido óseo, el periósteo, ¿no? Está acá hacia afuera. Tipo de tejido óseo. Existen dos tipos de tejido óseo. El tejido óseo compacto o denso y el tejido esponjoso, ¿ya? Tejido, vuelvo a repetir, compacto, ¿sí? Y el tejido esponjoso. El tejido compacto, el tejido óseo compacto, ¿ya? Está constituido principalmente por los sistemas de Havers, llamados ostiones, ¿no? Que hemos visto aquí en la imagen anterior, ¿no? Esos circulitos que hay de varias formas son los sistemas de Havers. Ahora, el sistema de Havers está conformado por conducto de Havers, que es el orificio del medio, las laminillas óseas y los canalículos calcóforos. Los canalículos serían cada anillo de ese sistema de Havers, ¿no? Por el cual obviamente van a viajar las sales. El tejido óseo compacto se localiza en la diáfisis de los huesos largos. Es decir, este tipo de tejido es el más duro de los huesos. Usualmente en los huesos largos, en la diáfisis, se encuentra por el tejido óseo compacto. ¿Qué es la diáfisis? ¿No? La diáfisis es la parte media, chicos. ¿Ven que dibujo aquí? Acá están, ¿ves? La parte media que estoy señalando esto con el mouse, esa parte media de aquí, se llama la diáfisis. Todo esto, diáfisis. Y las partes externas, las puntas de los extremos, se llama epífisis, ¿ya? La parte media, diáfisis, y la parte externa, epífisis. Entonces aquí nos menciona que dice, en los huesos cortos, externamente, se rodea, dice, rodea al tejido óseo esponjoso. Y en los huesos largos, se localiza a nivel de la epífisis, que te queda los extremos de un hueso, rodeando al tejido óseo. Vemos en resumen entonces que el tejido óseo compacto es un tejido duro, que no hay ningún orificio, no hay ningún, digamos así, claro, ningún orificio o eh, bueno, bueno, hay menor cantidad de sales
Es por eso que es completamente duro. En su contraposición al tejido encontramos el esponjoso, que es un tipo de tejido también llamado trabecular, conformado por una irregular cantidad de láminas finísimas, ¿no? Como ven ustedes en la imagen. ¿Qué más? Los espacios existentes entre las trabéculas están ocupados por la médula ósea roja. Entonces, ¿dónde se realiza la formación de glóbulos rojos, blancos y plaquetas? En la médula ósea. ¿De qué tejido es parte de la médula ósea? Del tejido óseo esponjoso, ¿ya? El tejido óseo esponjoso. Su ubicación es principalmente ¿dónde? En la epífisis, que son los extremos de los huesos, ¿no? En la epífisis. Osificación. ¿Qué es la osificación? Bueno, la osificación es la formación de tejido óseo por la síntesis y secreción de matriz ósea orgánica por los osteoblastos, que al poco tiempo sufren la mineralización, es decir, adquieren minerales que van endureciendo ese tejido. Ahora, con respecto a los procesos de osificación, vamos a dividirlo en dos importantes. La osificación intramembranosa y la osificación endocondral. La primera, vemos que el huevo se forma por la diferenciación de células mesenquimáticas en los osteoblastos, perdón, en los huesos, ¿no? ¿Y qué me refiero con que los huesos se diferencian, ¿no? Sabemos que a nivel de los tejidos, cuando fuimos un embrión nosotros, antes del fetos, nuestro organismo tenía tres capas importantes, llamadas el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿ya? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Ahora, la osificación de los huesos es a través del mesodermo, por eso ahí dice células mesenquimáticas, ¿no? A través del mesodermo, que es la capa, digamos, media, más aproximadamente. Y vemos que al haber, en esta zona, se van a diferenciar células óseas, que hemos mencionado, ¿no? Osteoblasto, osteoclasto, osteocito. Osificación endocondral. El huevo se forma sobre un molde preformado de cartílago, con la forma general del futuro hueso. Es decir, nos dicen que algunos huesos usan de molde a cartílagos para que luego encima de él se pueda producir los huesos respectivos. Vemos que hay ciertas enfermedades muy conocidas a nivel de los huesos, ¿no? Creo que la más destacable de todas, la más conocida y la más común, ¿cuál es? La osteoporosis, ¿verdad? Muy conocida, ¿no? Vemos que los huesos comienzan a debilitarse. Tal como ves en la imagen, mira claramente ahí, ¿qué observas? Mira cómo el hueso esponjoso comienza a debilitarse. Desde el orificio pequeño, ahora es un orificio más grande. Más de una vez tal vez has preguntado o has escuchado a tu mamá o tu abuelita hablar de esta enfermedad, ¿no? Osteoporosis, ya que afecta principalmente a las mujeres de raza blanca. Mira, afecta más a mujeres de raza blanca. Esta afecta al hueso y es caracterizado por una disminución en la masa ósea. Obviamente, ¿no? Si comienza a dañarse el tejido óseo, entonces, ¿qué va a provocar esto? Esto es una disminución, ¿no? En la masa ósea. Los huesos afectados se vuelven más porosos, o sea, tienen más poros y se fracturan al final. Es decir, se rompen, en pocas palabras. Fracturas de muñeca, de vértebras, de cadera, etc. Otros factores de riesgo pueden ser la falta de calcio, que es un tipo de, forma parte del mineral, ¿no? Poca actividad física, ¿sí? Hay baja circulación y en este caso del oxígeno. ¿Qué más? Dice aquí, ciertos medicamentos como los corticoides, que se usa bastante para enfermedades estomacales, pero como la frase dice, ¿no? Lo que te hace bien para un lado, te hace mal para el otro. ¿Qué vamos a mencionar aquí? Y otros factores de riesgo pueden ser la falta de calcio, poca actividad física, ciertos medicamentos y como los corticoides o antecedentes familiares de osteoporosis. Claro, supongo que tener esa enfermedad, si que un familiar tuyo lo tuvo antes, ¿sí? Digamos que es heredable, ¿no? Ya, ¿qué más? Luego nos dice, la prevención y el tratamiento de esta enfermedad incluye
y la administración de estrógenos y progesterona, o ambos, ¿no? Es decir, que no me dice aquí que, que esta enfermedad, que obviamente es irreversible, se puede controlar, sí, se puede controlar, pero no es literalmente reversible, ¿no? Vamos a ver también aquí esta pequeña imagen, chicos. Creo que esta imagen resume, ¿no? La actividad del osteoclasto. Vemos la primera imagen, el hueso normal, como el osteoblasto forma osteocitos que comienzan a construir una pared, ¿no? Es decir, comienzan a construir un tejido, ¿no? Y vemos como el osteoclasto comienza a picar esa pared, ¿no? Que es parte de su función, la remoción ósea. Pero en la segunda imagen vemos los huesos con osteoporosis, donde veremos claramente que la concentración de osteoclastos, ¿cuánto es? Es muy elevado, ¿no? Por eso dice TNT, ¿no? TNT es el trinitrotolueno, que es un tipo de explosivo, ¿no? Entonces, como el osteoclasto va a destruir por completo toda la pared, ¿no? Así sucede en la osteoporosis. La acromegalia es una enfermedad ya ligada a los huesos, pero es la deformación del rostro. Y hay una deformación en la mandíbula, por ejemplo, una deformación, o los dientes sobresalidos de su zona. Ahora, ¿qué síntomas puede tener la persona si tiene acromegalia, por ejemplo? Eh, Agrandamiento de los pies y manos, comienzan a crecer más de lo normal. Sudas mucho de repente. Dolor en tus articulaciones, al flexionar los huesos. Y por último, dijimos un momento, la deformación en la cara, ¿no? Bueno, chicos, hasta ahí es la parte teórica con referencia a tejido óseo, ¿correcto?